Vamos a contrastar la opinión de Heráclito con la de Parménides. Parménides era un filósofo con una forma de pensar muy peculiar. No creía que haya habido un arjé. Ahora veremos cómo lo argumentaba, pero antes quiero haceros una advertencia. Su filosofía es muy abstracta. Intentad digerirla lentamente para que no os dé un calambre cerebral. Parménides decía que si no hubiera nada, no se puede generar algo de la nada. Él explica mediante tautologías o razonamientos circulares que el ser es y el no ser no es. Moverse, cualquier tipo de cambio, significaría pasar del ser al no ser o del no ser al ser, y esto es imposible, pues todo aquello que existe procede de otra cosa anterior y no de la nada, por lo que solo existe el ser. La consecuencia que se sigue de este razonamiento es que el movimiento es imposible. No se puede decir que una cosa no sea y sea al mismo tiempo, pues sería contradictorio. El no ser no es, lo único que nos queda es el ser que siempre fue. Así que es eterno, y si es eterno no podemos hablar de un origen del universo. Por esta razón cree Parménides que no hay un arjé. La tesis de Parménides nos lleva a pensar que nuestros sentidos nos engañan. Aunque veamos movimiento, este es ilusorio. Nos tenemos que fiar más de la razón que de lo que percibimos. Se siembra aquí la semilla de un debate gnoseológico, esto es sobre el conocimiento, que llegará hasta nuestros días. El pitagorismo es un movimiento filosófico nacido en el siglo V a.C. y que durará varios siglos. Lo inició Pitágoras de Samos. Este pensador fue una especie de líder religioso, tenía muchos seguidores que lo adoraban como si fuera una especie de dios. Los seguidores de Pitágoras tenían como regla básica guardar los conocimientos en secreto. Por suerte a los humanos nos encanta contar secretos, por lo que se filtraron algunas de las teorías que ahora expondremos. A Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de los intervalos musicales regulares. En otras palabras, Pitágoras se dio cuenta de que la música se podía expresar numéricamente. Paralelamente se preguntarán, ¿se podrá someter toda la realidad a números? Recientemente, un profesor de matemáticas de la Universidad de Oxford, Marcus Dussault, dijo: las matemáticas nos ayudan a descubrir la lógica que subyace al mundo tan complejo y caótico en el que vivimos. Del mismo modo que en Internet todos los textos e imágenes que ves se pueden reducir a código binario, a unos y ceros, ¿será cierto que la matemática gobierna y constituye la realidad? Ellos creían que sí, que hay una armonía cósmica y que la naturaleza está ordenada en base a patrones y proporciones matemáticas. Algo muy importante para los pitagóricos era la tetractis. Hacían los juramentos ante un triángulo equilátero formado por 10 puntos distribuidos de la siguiente forma. El 1 significa la unidad, lo divino. El 2, la dualidad. El 3, los 3 niveles del mundo, celeste, terrestre e infernal. El 4, los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua. Todos los puntos suman 10, que era para ellos el número perfecto. Una idea pitagórica que tuvo gran relevancia fue la del dualismo mente-cuerpo. Los pitagóricos decían que el alma es inmortal, ya que creían que la inteligencia es una facultad del alma que no depende de la materia corporal. Explicaban que el ser humano es la unión del cuerpo, la parte material, con el alma, la parte inmaterial. Os comento que la filosofía de Platón estará influida por este dualismo mente-cuerpo que propusieron los pitagóricos. Con Empédocles pasamos de la filosofía monista, la que creía que el arjé es un único elemento, a la pluralista, la que cree que el origen del mundo requiere de varios elementos que se interrelacionan. ¿Recordáis que Tales decía que el arjé es el agua? Anaxímenes que es el aire, Heráclito que es el fuego. Empédocles se preguntó: ¿por qué el arjé tiene que ser un único elemento y no la conjunción de varios elementos mezclados entre sí? Él dirá que el arjé es la conjunción de la tierra, aire, agua y fuego, que se mezclan en base a dos fuerzas, el odio y el amor. Anaxágoras creía que todo se compone de semillas.
no os imaginéis la semilla de una sandía, estamos hablando de partículas infinitamente pequeñas con las siguientes características. Son materiales, indestructibles, inalterables, invisibles y están formadas de todas las cosas en diferentes proporciones. Para que os vaya sonando, os comento que Aristóteles llamará a estas semillas homeomerías. Anaxágoras se preguntará, ¿por qué en el extremo de mis dedos crecen uñas y no, por ejemplo, pelo? Veamos cómo lo explicaba Anaxágoras. Aunque las semillas de las que hablaba son infinitamente pequeñas y no podemos verlas, vamos a representarlas visualmente. Este sería un ejemplo de semilla en la que predomina el elemento uña. Contiene todas las cosas que hay en el universo, pero contiene en especial el elemento uña. Así que, para que me crezcan las uñas, este tipo de semillas deberían agregarse en los extremos de mis dedos. ¿Pero cómo lo hacen? Él dirá que a través de la naos. ¿Y qué es la naos? Pues la naos es una inteligencia que perpetra y ordena el universo. Es la responsable de la armonía cósmica. La naos hace que las semillas se mezclen o se disgreguen, provocando la transformación de las cosas. Anaxágoras decía que el ser humano es el animal más inteligente porque tiene manos. ¿Estáis de acuerdo con Anaxágoras en que la interacción mano-cerebro fue decisiva para la inteligencia humana? Podéis dejar vuestra opinión en los comentarios. Pasamos al último filósofo que se suele incluir entre los presocráticos, pero que en realidad no es anterior sino contemporáneo a Sócrates. Estamos refiriéndonos a Demócrito. 2200 años antes de que se creara la teoría atómica, Demócrito ya suponía, mediante las herramientas del intelecto, que el átomo existía. Probablemente se inspiró en la imagen de las pequeñísimas motas de polvo volando para creer que debería de haber una materia tan pequeña que no se pudiera dividir. Llamó átomo a la unidad mínima indivisible. En sentido etimológico, átomo quiere decir aquello que no puede ser cortado. Demócrito afirmaba que el mundo consta de infinitas partículas indivisibles, que son el ser en oposición al vacío, que será el no ser. Los átomos poseen movimiento propio y espontáneo en todas direcciones y chocan entre sí. Por azar, se juntan o repelen, lo cual explica la multiplicidad de los seres. Demócrito también tuvo gran importancia en el plano moral. Una de sus máximas es que debemos de ser honestos ante nosotros mismos, lo que significa que no debemos obrar mal aunque nadie nos vea. También era un decidido cosmopolita. Nos dejó como legado la frase de que nuestra patria es el ancho mundo. Creía que la democracia era el mejor sistema político. Decía que era preferible vivir pobre y en libertad que rico y en una oligarquía tiránica. Si has asimilado bien este vídeo, deberías poder contestar a esta pregunta.